Hola, en el día de hoy vamos a resolver el siguiente problema. El robot Curiosity, que se encuentra en el planeta Marte, realizó un experimento en el que obtuvo la masa en kilogramos de 30 rocas que encontró en su camino. Teniendo esos datos, los científicos de la NASA desean que usted elabore un algoritmo que permita calcular los pesos en Newton de esas rocas en la Tierra, donde la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y luego calcular y mostrar el valor de la varianza con la siguiente fórmula. Aquí tenemos la varianza, s al cuadrado es igual a 1 sobre n multiplicado por la sumatoria desde 1 hasta n de la resta entre cada uno de los elementos menos el promedio de esos elementos elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos que s al cuadrado es la varianza, n es el total, el número total de datos, que en este caso vendría siendo 30, x sub i es cada uno de los datos. Entonces en este caso, como vamos a calcular la varianza de los pesos en Newton, entonces x sub i va a ser el peso de cada una de las rocas. Y x con la rayita arriba es la media aritmética o promedio, es decir, debemos calcular el promedio de todos los pesos y a cada uno de esos pesos debemos restarles el promedio. Y finalmente debemos elevar eso al cuadrado y ese va a ser lo que se va a sumar en esta sumatoria y finalmente dividirlo entre n. Sabemos que, bueno, vemos esa fórmula y nos parece un poco complicada, pero en realidad es bastante sencilla. Es decir, primero debemos resolver la parte derecha de la misma, en donde tenemos que x sub i menos la media aritmética, es decir, vamos a tener cada uno de los pesos y lo vamos a tener que restar con el promedio ya calculado de esos pesos, y cada una de esas restas las vamos a elevar al cuadrado y luego las vamos a sumar todos esos resultados de esas restas los vamos a y elevados al cuadrado los vamos a sumar, y finalmente ese resultado de esa suma vamos a dividirlo entre n. Eso nos va a calcular la varianza, que la varianza es el valor de s al cuadrado, ¿sí? O sea, no tengo que hacer nada con este cuadrado, no tengo que eh, despejar la s y sacar raíz cuadrada, no, porque la varianza, que es la que vamos a calcular, es s cuadrado, o sea, ya es s con el cuadrado. Entonces aquí nos dan una nota que dice: recuerde que un newton es igual a un kilogramo por un metro sobre segundo cuadrado. Eso nos va a servir para calcular el peso en newtons. Entonces el peso en newton va a ser igual a un kilogramo, es decir, en este caso los kilogramos son la masa, aquí dice kilogramos, las 30 rocas, por el valor de la gravedad, que son los 9.8 metros cuadrados en la Tierra. Entonces vamos a iniciar nuestro algoritmo. Como siempre, colocamos la palabra clave, que es algoritmo, y le damos un nombre. En este caso vamos a ponerle Curiosity. Luego vamos a declarar las variables. Recordemos que tenemos variables de tipo entero, de tipo real, de tipo cadena o string, que son las letras y los caracteres alfanuméricos. Y también tenemos variables de tipo arreglo. En este ejercicio vamos a ir declarando algunas variables que se nos ocurre que podemos necesitar, y luego vamos al final vamos a revisar todo el algoritmo, y si nos queda alguna variable que no hemos declarado, la declaramos, que eso siempre debemos hacerlo en este caso de pseudocódigo. Entonces se me ocurre que vamos a tener una variable de tipo real que va a ser la masa, también el peso, también la varianza, que es la que finalmente vamos a calcular. Vamos como estamos aquí en este documento, vamos a colocarlos en mayúscula, porque siempre el corrector me las va a poner en mayúscula. Bueno, por ahora se me ocurre que son solo esas, de pronto de algunas variables de las sumas, luego más tarde las declaramos. Entonces iniciamos el algoritmo. Entonces ponemos inicio, vamos a dejar un espacio allí para luego declarar las otras variables que nos hacen falta. Entonces iniciamos. Nos dice el ejercicio que
los científicos hicieron un experimento y encontraron 30 rocas, y de esas rocas se conoce la masa. Entonces, como ya se conoce la masa, que es la clave que me dice el ejercicio, yo debo pedir al usuario que me digite esas 30 masas para yo tenerlas ahí y poder calcular los pesos. Entonces, vamos a pedir esas 30 masas haciendo un ciclo para, que nos sirve para hacer instrucciones repetitivas. Entonces, el ciclo para, por lo general usamos una variable i, pero puede ser el nombre de la variable que usted desee. La vamos a inicializar en 1. A propósito, como ya estamos usando la variable i, vamos a declararla. Entonces colocamos en la sección de la declaración de las variables, colocamos entero, que es el tipo de dato, y el nombre de la variable, que es i. Entonces, i comienza en 1. Eso quiere decir que el ciclo va a comenzar con la i valiendo 1. Luego se coloca la condición por la cual el ciclo va a seguir recorriéndose o no. Entonces vamos a decir que mientras que la i sea menor o igual a 30, es decir, la i comienza en 1, después cuando van 2 sigue siendo menor que 30, 3 menor que 30, 4 menor que 35, menor que 30, 29 menor que 30, 30 menor o igual, es igual a 30, sigue haciéndolo. Entonces ya lo hizo 30 veces. Cuando la i aumenta otra vez y pasa a 31, ya esta condición se vuelve falsa porque 31 no es menor que 30 ni menor o igual a 30, entonces se sale y ya deja de hacer el ciclo. Entonces lo repite 30 veces. La i la vamos a colocar i más, que quiere decir i es igual a i más 1. O sea, vamos a ir aumentando de 1 en 1 para que vaya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 30 y haga las 30 veces. Entonces, dentro del ciclo vamos a pedirle al usuario que me digite el valor de la masa de la roca. Vamos a tenerlas numeradas, entonces, de la roca número i. De esta manera el mensaje va a decir, en la primera vuelta del ciclo, que i vale 1, va a decir, es que digite el valor de la masa de la roca número 1. En la siguiente vuelta, que la i vale 2, va a decir, digite el valor de la masa de la roca número 2. En la tercera va a decir, digite el valor de la masa de la roca número 3, y así. Entonces, de esa forma se maneja esto. Entonces vamos a leer, ¿qué vamos a leer cuando la persona digite? Cuando la persona vea el mensaje, ¿qué va a hacer? Va a digitar. Entonces, eso que la persona va a digitar se va a guardar en la variable masa, cuando yo coloco la instrucción leer masa. Entonces, eso que digite se va a guardar en la variable masa. Entonces, ya teniendo la masa de cada uno de los, o de uno de las rocas, ¿qué puedo hacer? Entonces, acá me dice que hay una fórmula que es el peso en newtons es igual a 1 kilogramo, que es la masa, por la gravedad, y la gravedad la tengo acá, que me dice que es 9.81. Entonces, simplemente yo voy a calcular el peso. Entonces, vamos, peso de esa roca va a ser igual a la masa por, bueno, la masa la tengo acá en mayúsculas, entonces vamos a usar mayúsculas, por 9.81 o 9,81. Entonces ya tengo el peso de una roca. Y esto lo voy a repetir 30 veces. Recordemos que todo lo que está dentro de la instrucción para, hasta que yo cierre el ciclo colocando la instrucción fin para, todo esto que está dentro se va a repetir el número de veces que esté determinado por lo que está aquí adentro de los paréntesis del para. Entonces, en cada una de las vueltas del ciclo, la variable peso tiene el valor del peso de una roca. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? El ejercicio también me está diciendo que yo debo calcular la media aritmética o promedio de todos los pesos. Entonces, yo debo hacer ese cálculo. Entonces, para hacer el cálculo de la suma de el cálculo del promedio, también lo habíamos visto en unos ejercicios anteriores, donde el promedio se calcula de la siguiente forma. Yo debo tener una variable antes del ciclo que sea la suma, ¿sí? Porque el promedio se calcula sumando todos los elementos y dividiendo entre el número de elementos. Entonces vamos a calcular la suma uno por uno. Entonces la suma va a ser igual, vamos a poner aquí suma peso, va a ser igual a 0. Antes del ciclo, la suma debe inicializarse en 0, siempre que vayamos a calcular un promedio. La variable de la suma se debe
inicializar en 0 antes del ciclo. Entonces ahora viene el ciclo y dentro del ciclo vamos a colocar la siguiente instrucción. Suma peso es igual a suma peso, que eso también es algo que es obligatorio en el proceso de la sumatoria para calcular promedio, que debo colocar el nombre de la variable es igual al mismo nombre de la variable más el valor que yo voy a sumar. En este caso el valor que voy a sumar es la variable peso, el valor de la variable peso. Entonces este es el primer paso para una sumatoria, inicializarlo en 0. El segundo paso es dentro del ciclo colocar la variable igual a la misma variable más la variable que se vaya a sumar, que en este caso es el peso. Finalmente, después del ciclo, ya yo puedo calcular el promedio de los pesos diciendo que la suma peso sobre el número de elementos. En este caso el número de elementos es 30, que ya lo tengo ahí. Entonces, ya fuera del ciclo, ya yo tengo calculado el promedio. ¿Sí? Entonces ya tengo adelantado cierta parte, ya tengo los pesos de cada una de las rocas, tengo calculada la suma de todos esos pesos y calculo luego el promedio. Entonces ya tengo el promedio. Ahora ya puedo empezar a hacer el cálculo de la varianza. La varianza me dice que tiene en su fórmula una sumatoria. Entonces, como hay una sumatoria, yo debería repetir el mismo proceso que tengo acá arriba. ¿Por qué no lo hago en el mismo ciclo que ya implementé anteriormente? ¿Por qué no lo hago en el mismo ciclo? Porque en este ciclo, durante este ciclo, yo no he calculado todavía el promedio. Y para esta sumatoria yo necesito tener el promedio. Entonces tiene que ser después de haber calculado el promedio. Por eso hago otro ciclo donde voy a hacer otra suma. Entonces sigo otra vez lo mismo, el mismo proceso de la sumatoria. Inicializo la suma en 0, entonces esta variable es otra, se llama suma resultados, es igual a 0. Y dentro debe haber la siguiente línea, suma resultados es igual a suma resultados más algo, ¿sí? Un valor que se esté sumando. Eso debe ir dentro del ciclo. Y al final del ciclo ya yo voy a tener el resultado de esa sumatoria. Entonces ya voy a tener la parte derecha de esa varianza y simplemente va a ser dividirla entre n para calcular la varianza. Eso lo varía después de este ciclo. Pero ahora tengo un problema. En esta fórmula de la varianza me dice que yo debo sumar la resta de cada uno de los pesos menos el promedio. Bueno, cada uno de los pesos. Entonces, cada uno de los pesos, ¿dónde se calculó? Acá arriba. Después de leer la masa, yo calculé el peso. Entonces ahí se supone que debo tener el peso de todas las rocas. Pero resulta que la variable peso en cada una de las vueltas del ciclo solamente va a tener el peso de una sola roca. ¿Sí? En cada vuelta yo digo peso es igual a masa por 9.81. Entonces ahí calculo, vamos a poner en la primera vuelta la masa de la primera roca, calculo el peso de la primera roca. Cuando el ciclo llega a su fin y vuelve y sube, y la i ahora vale 2, y vuelvo a repetir el ciclo, leo la masa de la segunda roca. Y resulta que aquí vengo y digo que peso es igual a la masa de la segunda roca por el 9.81. Entonces, el peso de la primera roca se pierde y ahora tiene el valor del peso de la segunda roca. Cuando pase a la tercera vuelta del ciclo, se calcula con la masa de la tercera roca, se calcula el peso de la tercera roca. Entonces eso quiere decir que el peso de la segunda y de la primera roca se pierde también. Todas se pierden. Al finalizar el ciclo, la variable peso nada más va a tener el peso de la última roca con la que se trabajó. Entonces las otras 29 rocas no tengo el valor del peso. O sea, acá debajo, después del ciclo, no voy a tener disponible el valor de su peso. Y aquí lo necesito aquí en este punto. Entonces,
debo hacer algo que me permita a mí guardar aquí esos valores de los 30 pesos, de las 30 rocas, para poderlos utilizar acá. Entonces, ¿qué tipo de variable me puede servir para guardar 30 valores en una sola? Eso es una variable de tipo arreglo. Entonces, las variables de tipo arreglo también se declaran parecido. Vamos a colocarla acá separada. Y vamos a llamarle pesos rocas. Las variables, entonces se declara tipo de dato, más luego viene un espacio y el nombre de la variable de tipo arreglo. Y debo pegarle unos corchetes con el valor máximo de elementos que uno supone que puede tener ese arreglo. En este caso van a ser 30 porque tengo 30 rocas. Entonces ya lo coloco ahí, 30. Entonces, ¿dónde voy a llenar yo esa variable de arreglo? La voy a llenar. Después de que calculo el peso, voy a decir que el peso de la roca 1 va a ser igual al peso. Sí, pondríamos aquí un 1 aquí temporal para mirar. Entonces, cuando estemos en la primera vuelta, se guarda el peso de la roca 1 en la posición 1. Pero cuando estemos en el segundo, no puedo utilizar la misma posición donde está la 1. ¿Sí? Porque si no, todas se guardarían en la 1. La de la 2, la de la 3, la de la 4 se guardarían en la posición 1 de mi arreglo. Pero resulta que este arreglo tiene 30 posiciones, entonces yo debo utilizar aquí como índice del arreglo una variable que tenga los valores desde el 1 al 30. ¿Cuál es esa variable? La variable i. Ella va a tener los valores del 1 al 30. O sea, ella en la primera vuelta vale 1, en la segunda vuelta vale 2, en la segunda vuelta vale 3. Y así voy a ir calculando en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5 y hasta la 30 los pesos de cada una de las rocas. Entonces mi variable pesos rocas finalmente va a tener los valores de las 30 rocas en ella misma, en esa misma variable. Es una sola variable que tiene 30 valores. Entonces, listo, ya le agregué la parte del arreglo a mi ciclo de donde lleno las masas y calculo los pesos. Ya tengo el peso. Ahora ya en este otro ciclo que estoy calculando la varianza como tal, ya puedo utilizar X sub I. X sub I viene siendo el peso. Pesos rocas. El arreglo pesos rocas. Entonces vamos a dividir esta operación en pequeñas partes. Entonces primero vamos a hacer la resta. Después lo elevamos al cuadrado. Entonces la resta, ¿qué es? La resta, vamos a usar una variable resta aquí. Se llama resta. Va a ser igual a el peso de cada una de las rocas. Entonces eso es pesos rocas en la posición I. Porque como estamos otra vez en un ciclo. Perdón, estoy poniendo signo peso. En los dos casos. Entonces es la I sola, no signo peso. Entonces, en la posición I de cada una de estas rocas, tengo el peso de cada una de ellas y lo debo restar al promedio de los pesos de esas rocas, que es esta variable promedio pesos. Entonces, esto es X sub I menos la media, o la media aritmética, que es el promedio. Esta partecita que tengo aquí, lo voy a guardar en la variable resta. A propósito, voy a ir declarando la variable resta acá arriba. Voy a declarar también la variable suma peso. Suma resultados también. Aprovechar. Listo. Entonces, ya tengo la resta. Ahora me hace falta elevarlo al cuadrado. Entonces, vamos a crear otra variable temporal, aunque yo puedo hacer todo ahí de una. Pero vamos a crear otra variable que va a llamarse resultado. Es el resultado de elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué es elevar al cuadrado? Pues no vamos a usar ninguna fórmula especial. Vamos a hacer una multiplicación, que es la operación sencilla. Resta por resta me da resta al cuadrado. Entonces, ese va a ser el resultado de los paréntesis elevado al cuadrado que tengo acá en la fórmula de la varianza. Entonces, eso es lo que se está sumando. ¿Sí? Ese resultado es lo que se debe sumar. Aquí está el símbolo sigma de la sumatoria. Eso es lo que se va a sumar 30 veces. Entonces, eso es lo que yo debo colocar. La variable del resultado es lo que debo colocar
en la fórmula de la sumatoria, que es suma de resultados es igual a suma de resultados más un valor, y ese valor va a ser resultado. Listo, entonces suma de resultados, después de que se termine el ciclo, la variable suma de resultados va a tener toda esta parte derecha de la fórmula de la varianza, toda la parte derecha, y ahora solamente me hace falta es dividirla entre la n, ¿sí? Para calcular la varianza. Entonces simplemente lo que me queda hacer es varianza es igual a la variable suma de resultados sobre la n. Y la n, ¿qué valor tiene en este caso? Tiene 30, porque son 30 elementos. Entonces ya tengo mi resultado, que es la varianza calculado. Entonces ya puedo mostrar un mensaje. La varianza de los pesos de las rocas es, y coloco la variable varianza para que me muestre el resultado. Y coloco ya fin. O sea, ya tenemos listo nuestro algoritmo, ya lo tenemos completo. Entonces ya vamos a revisar qué nos hace falta y hacerle una pequeña a ojearlo para ver si todo está bien. Tengo que declarar las variables. No me hace falta la variable promedio pesos por declararla. Entonces vamos a declararla aquí. La variable resultado también me hace falta declararla. Listo. Ya tengo mi variable arreglo declarado, 30 posiciones. En el primer ciclo lo que hago es leer las masas, calculo los pesos, los guardo en cada una de las posiciones del arreglo de pesos roca, calculo el promedio y finalmente calculo la varianza sumando los resultados de la resta elevada al cuadrado y al final divido entre 30 para calcular la varianza. Listo, ese es todo el algoritmo que nos ha pedido la NASA para calcular la varianza de los pesos de las rocas.